Este tipo de infecciones en las vías respiratorias en el adulto, doctor, o las infecciones en vías respiratorias, ¿pueden llegar a ser mortales? Sí, es una verdadera catástrofe, honestamente, enfermarse de las vías respiratorias, sobre todo cuando estamos hablando de neumonía. Yo creo que en el común de la gente o en los recuerdos casi siempre queda que los abuelos nuestros han muerto por neumonía o pulmonía, como es un Ok. término más popular, y sí tiene una alta mortalidad. Lo dramático del caso, decía yo, es de que la mortalidad, a pesar del avance en antimicrobianos, no se ha batido en los porcentajes que uno quisiera. La mortalidad hay que ponerla en contexto, es decir, depende de la edad, la mortalidad es Claro. asociada. Y también depende de la gravedad de la neumonía. Hay neumonías incluso que pueden ser tratadas en forma, digamos, ambulatoria, sin tener que hospitalizar al paciente, si el paciente es joven y no tiene mayores factores para agravarse. Pero un adulto de 60 a 65 años con neumonía tiene un riesgo de muerte que va por ahí como el 55%. Y además, digo, perdón, usted me dirá si meto freno y echo reversa en el asunto, pero muchos otros padecimientos ya en fases graves pueden inducir por debilidad y una serie de cuestiones a la misma neumonía, ¿no? Es más que correcto. La neumonía acaba siendo una complicación frecuente a otras enfermedades. Ajá, Es decir, yo tengo, por ejemplo, tuve una hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral me dejó con cierta parálisis. sí, Y lo que suele tener este problema a veces es problemas en el manejo de las secreciones, de la deglución. sí, Entonces el paciente luego tiene aspiraciones hacia el pulmón de su propia saliva o está acostado en forma permanente por una enfermedad sí, crónica y eso predispone a tener una neumonía, tanto en su casa como en el propio hospital. Entonces la neumonía acaba siendo como a veces el estoque final sí, de una enfermedad crónica y debilitante, sí, pero también por sí misma tiene mortalidad, como lo he expresado. Si uno revisa la estadística nacional, la neumonía en un grupo, en la mayoría de los grupos ocupa entre el séptimo y sexto lugar como causa de muerte. Es decir, es bastante común sí, que esto suceda. Y decía yo que a pesar de buenos antimicrobianos, la mortalidad no se ha reducido notablemente. Y esto tiene que ver con que a veces es tardío el uso de los antimicrobianos. sí, O hay bacterias que ya estando en el pulmón del paciente empiezan a circular por su sangre y complican otros órganos, sí. acabando entonces con la vida del enfermo. Entonces, cuando el paciente uno sospecha neumonía, tiene que ser muy cauto y de plano tener mejor la intención de hospitalizarlo, hacerle una radiografía Sí, del tórax y diagnosticarla. Porque otro problema en el diagnóstico de neumonía es que puede ir al médico en forma temprana, ajá, uno lo revisa, usa el estetoscopio, porque uno puede oír con el estetoscopio ruidos que le sugieren que está infectado el pulmón. sí, Sin embargo, estudios muy cuidadosos hechos en Estados Unidos y en otros países han demostrado que la sensibilidad que el médico puede tener de oír lo que se llaman estertores de neumonía solo sucede en el 50% al ingreso en las áreas de urgencias. ¿Por qué? caray, No es porque el médico tenga mala audición, sino porque a veces es difícil de percibir el sonido, porque el paciente cuando hace movimientos inspiratorios breves está deshidratado, es anciano y no entiende la indicación de que respire profundo. Entonces, digamos que la auscultación, que es un elemento y fundamental para el diagnóstico, puede ser engañosa. sí. Y lo que es la prueba más sensible para el diagnóstico es una radiografía del tórax. Entonces, un paciente con tos, fiebre, que puede ser bronquitis, pero puede ser neumonía, requiere hacerse una radiografía del tórax para poder descartar esta enfermedad. Platicábamos hace un instante de lo riesgoso, de lo común del transmitir o contagiar las enfermedades de las vías o infecciones de las vías respiratorias. ¿Hay rangos, hay periodos de las enfermedades en que es más marcada la posibilidad del contagio o no? ¿Es desde el principio hasta el final? Bueno, no, sí cambia. Por ejemplo, en el caso de la gripe, es más común en los primeros 3 días de que usted tiene la gripe. Pero hay quien sigue desechando virus y puede seguir contaminando una semana y media después de que empezó con su enfermedad. Ay, caray. Entonces, va a depender un poco del virus y de la cantidad que el paciente tiene de secreciones. Sí, En el caso de neumonía, yo puedo tener en mi casa una persona con neumonía y no contagiarme de neumonía, porque la neumonía requiere para poderla adquirir que primero la bacteria llegue a la nariz y ahí se adhiera y se pegue. Y tarde o temprano esa bacteria que está ahí pegada
pasar al tracto respiratorio inferior y eso como que es mucho más individual Sí. que el hecho de respirarla en el ambiente. Entonces la neumonía en general no es tan fácil de transmitir, de hecho no lo es en general. Es más bien un asunto de las defensas del propio huésped, es decir, del enfermo en este caso. Y cuando habla uno, por ejemplo, usted me corrige si esa es tuberculosis, sí es una enfermedad de las vías respiratorias. Claro que lo es. Sí, pero ¿por qué de repente, a lo mejor estoy equivocado, yo me quedé con esa impresión de un paciente que tenía tuberculosis y no podía caminar? Bueno, hay tuberculosis que afecta no solamente el pulmón, hay tuberculosis ya. que pueden estar, por ejemplo, en el caso de que no podía caminar, seguramente la tenía en su columna, ya sea en el hueso o en la médula espinal, Sí, sí. y eso le hizo tener esa parálisis. Porque la enfermedad de tuberculosis puede afectar el órgano que a usted se le antoje. Aunque el más común es Aunque el más común es el pulmón, y de ahí diseminarse a otros sitios. Ya. En el caso de la tuberculosis pulmonar, sí es mucho más fácil la transmisión por vía respiratoria. El paciente que no tiene tratamiento para tuberculosis está arrojando cada vez que tose bacilos al aire ambiente. Y lo que hace hacer notar es que el paciente puede estar en un sitio cerrado, haber asistido a un cine, a una cantina, a un bar, a un antro, estar ahí tosiendo por 1 hora, 2 horas, el paciente haberse ido, usted llegar después y infectarse de tuberculosis, porque queda todavía flotando horas en el ambiente. Entonces, en ese caso el riesgo es muy alto, sobre todo cuando está arrojando muchas bacterias al aire ambiente. Ahora, me gustaría que habláramos de los síntomas de estas enfermedades tan graves, que nos ayudaran a detectarlos, ¿no? Vamos a este espacio comercial y continuamos aquí en TV Médica, no se vayan.